He titulado este vídeo Copas Renault Escuela de Campeones. ¿Un eslogan? No, simplemente la pura realidad. Las copas han sido un trampolín para llegar a ganar mundiales, llegar a la Fórmula 1, a Le Mans, a ganar campeonatos de España y de Europa. Vamos a repasar su historia con sus protagonistas, los pilotos que las ganaron. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Lo confieso, tengo debilidad por la Copa Renault. Quizás porque fueron las primeras carreras que vi, pero sobre todo porque fue donde comencé a correr. Por cierto, con un tal Carlos Sainz. Hasta el año 2020 se han disputado 51 ediciones de la Copa Renault y 23 de la llamada Copa Iniciación, entre 1974 y 1996. Y eso hablando solo de circuitos, porque también ha habido y hay Copa Renault de rallies. La Copa ha sido un trampolín de la que han salido pilotos tan destacados como Carlos Sainz, Luis Pérez Sala, Luis Bellamil, Salvador Cañellas o Tomás Saldaña, por citar solo algunos de los que han tenido después una exitosa carrera internacional en el automovilismo. Pero ha sido mucho más que un trampolín. Supuso un auténtico cambio de mentalidad en las carreras para pilotos, organizadores y espectadores. Dio la posibilidad de correr a pilotos que de otra manera no lo hubiesen podido hacer. Además, dio a los coches de la marca una justa fama de coches deportivos y fiables. Vamos a hacer un repaso a estos 51 años de la mano de sus protagonistas, los pilotos, porque las copas han hecho realidad los sueños de muchos pilotos. Hemos estado durante estos 130, 140 años, en España 51 a fecha actual, pero siempre con la misma filosofía. Con esa filosofía acercar la competición a todo el mundo, acercar a que pilotos jóvenes pudieran incorporarse a cumplir ese sueño. Hemos hecho realidad muchos sueños y bueno, hemos abierto la puerta a que el mundo de la competición se pueda desarrollar, para decir que el mundo de la competición hoy día no se entendería sin Renault. Como se suele decir, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Nos hubiera gustado hablar con todos los campeones, pero eso era imposible, así que hemos escogido a unos cuantos en función de sus resultados, de su personalidad, de su época y de los coches que han llevado. Las Copas Renault consiguieron que el espectáculo de las carreras llegase a los circuitos españoles. Lo que era verdaderamente especial en la Copa TS es que antes de la Copa TS, si tú ibas a una carrera de coches, en realidad lo que ibas era a ver unos coches preparados muy bonitos a los que se les daba la salida y generalmente se ponían en fila, empezaban a separarse unos de otros porque no había competencia. Corría a lo mejor un 600, por ejemplo, de Santi Martín Cantero, con un BMW, por ejemplo, de Jaime Mesía, que lo triplicaba en potencia. Entonces, aquello era casi un desfile de coches bonitos, ¿no? La Copa TS, sobre todo, lo que tenía era eso, de juntar un montón de coches iguales con pilotos pues, siempre desiguales, ¿no? Y eso es lo que lo hacía, para mí, más interesante la Copa TS. Más que de rivales en concreto, yo lo que recuerdo era el ambiente que había. Que bueno, podía haber en la pista piques personales y siempre iba a haber algún roce, algún choque, pero luego yo sobre todo lo que recuerdo es que salíamos a cenar, si íbamos a Calafat, por ejemplo, salíamos a cenar, no te voy a decir los 30 juntos, porque había mucha gente apuntada, pero sí nos juntábamos 15 o 20 y cenábamos todos juntos y había un muy buen ambiente que yo hoy en día, cuando me encuentro con la gente con la que corría, pues se conserva. Después de la Copa, digamos, de la Copa Grande, también se intentaba seguir promocionando a los pilotos, pues corriendo campeonatos europeos de turismo o incluso de fórmulas, porque estaban, aparte de las copas con los Clio y los R5, también entró la Fórmula Renault, que era algo, ahí ya sí que entraba un tema un poquito más profesional y se intentaba llevar a pilotos pues, lo más lejos posible. Y pues, claro, pues por supuesto sí hay gente que ha llegado muy lejos y se ha ganado la vida con ello y se la sigue ganando.
A las copas han recalado pilotos de muy diversas procedencias. Yo llegué a las Copas Renault a través de una ayuda que me dieron a raíz de ganar una Operación Triunfo que se llamaba Operación Arcoiris, que era como una especie de Operación Triunfo, 15 días en el Jarama, rodando y demás, una cosa que no ha vuelto a ver. Y mi objetivo era hacer las Copas Renault, pero yo no tenía patrimonio para hacerlo, ni trabajo, estudiaba. Mi madre me había quitado hasta la paga con tal de que no corriera. Y entonces, bueno, me ayudaron a través de esta Operación Triunfo, un poco la federación. Otros heredaron la afición de su padre, como el caso de Bertrand Tramont. Su padre, Bernard Tramont, fue uno de los artífices de que las Copas Renault llegasen a España. Como niño, bueno, en dos fases. La primera, que no tengo muchos recuerdos, que cuando era piloto, porque me parece que dejó de pilotar como en finales de los 60 y yo era muy pequeño, principios de los 70, y luego ya mucho más cuando tomó la dirección del departamento de competición. Entonces ahí yo ya era mayor y pues ya ahí la afición entraba por todas partes en casa, porque era entre semana, las carreras son los fines de semana, pues los fines de semana también, o sea que estábamos metidos en temas de carreras continuamente. A mi padre le gustaban mucho las carreras y nunca me llegó al fútbol, siempre me llevaba a ver subidas y rallies. Entonces ya con 16, 17 años tenía unos amigos que les gustaban mucho las carreras y preparamos un coche y con 18 años corrí de copiloto. Luego mi gran amigo Martín Egaña compró un Renault 5 de iniciación para correr la Copa de Circuitos y bueno, pues me vine con él de asistencia a ayudarle y me gustó mucho, el tema de los circuitos me gustó mucho, eso de salir todos juntos, correr todos juntos, me gustó mucho. Unos llegaban del motocross. Yo empecé corriendo motocross y había pasado al karting. En el karting pues gané bastantes carreras y en algunas peleé con Ramón López, que llevaba pues los Hispacar. Y hubo un momento determinado, en el 85, yo estaba corriendo karting también y quedé subcampeón en la Fórmula Ford. Otros directamente del Mundial de Motos. Bueno, yo empecé un poco por, no diría casualidad, pero de una manera inesperada. 15 días antes de empezar la primera carrera no sabía que iba a correr. Entonces me acuerdo que en Barcelona hicieron una subida encuesta que se llama al Tibidabo, que era Sant Cugat Tibidabo. Entonces fui a ver la subida encuesta con unos amigos. Un amigo mío muy íntimo, de siempre, de pequeños, me decía, has de correr dentro de 15 días la Copa TS que hacen en Madrid la primera carrera. Digo, bueno, has de correr, sí, pero si no tengo ni coche. Entonces, en el grupo había una chica que dice, mira, yo tengo un amigo que tiene un coche de estos, ¿no? Ah, pues entonces me acuerdo que fuimos a casa, cogimos el teléfono de estos que están colgados en la pared, llamó, y este amigo se llama Pere Martí, y entonces lo llama, oye, Pere, dice, te estoy con Salvador, que si le dejas el coche para correr en el Jarama dentro de 15 días. Y dice, ah, bueno. Dice, pero yo voy a trabajar con el coche y me quedo sin y hay que combinarlo. Bueno, yo tenía entonces un 124 y nos quedamos el lunes, nos cambiamos el coche. Bueno, yo al mundo del motor la verdad es que llegué por mi hermano, que ya participaba en algunas carreras, le gustaban las motos, los coches, y bueno, y al final, poco a poco me fui metiendo en el mundillo y empecé a correr en motos, en realidad. O sea, me gustaban mucho los coches, pero empecé a correr en motos, era lo primero que podía acceder, y al final se convirtió en, bueno, por suerte pude dedicarme profesionalmente a las motos. Las copas de promoción yo creo que es lo más atractivo que hay o que había en circuitos, y de alguna manera era la mejor manera de empezar en circuitos. Otros llegaron desde el mundo de los karts. Yo llegué a las Copas Renault porque empecé en los karts, que además en aquella época, a los 16 años que yo corría el Campeonato de España de karts, eras de lo más joven que había participando, no es todo lo contrario de ahora, que prácticamente a los 16 años ya tienes que estar corriendo en los coches.
y después de allí lo único que había que realmente era interesante porque económicamente se podía mantener y además tenía mucho prestigio, eran las Copas Renault. Ahí es donde empecé en la Renault 5 Iniciación, que mucha gente me dijo, has dado un paso hacia atrás. Bueno, yo lo consideré un paso hacia adelante porque tenía muy claro que quería seguir en esa línea. De otras categorías. Y de repente, pues en 2008 se me dio la oportunidad de ser uno de los 3 elegidos para poder entrar en la Copa Renault, porque desaparecían 2 copas de iniciación en las que estábamos 80 pilotos y solo había 3 plazas para poder entrar a la Copa Renault y los 80 queríamos seguir corriendo. Entonces tuve muchísima suerte y tengo que agradecer a Renault el haber sido uno de esos elegidos, porque si quizá no hubiese entrado en ese momento, en esa ventana de apertura de entrada en las copas, pues no hubiera sido luego campeón y quizá todo lo que vino después. Incluso de los rallies. Y intentamos dar el salto a la Copa Renault, que siempre ha sido como la copa que había que correr si querías hacer algo en tu carrera deportiva. Y la verdad que el primer año que nos inscribimos inicialmente no teníamos plaza por exceso de coches y nosotros, al no tener otra alternativa, esperamos un poco a ver si teníamos suerte y al final había algún piloto que nos apuntara, como así fue, y conseguimos recaer ahí y hacer la copa. O sencillamente pudieron comenzar en las carreras gracias a las copas Renault. Algunos incluso con un coche prestado. Bueno, tenía un precedente. Mi hermano José había corrido algunas carreras en el año 1970 y de hecho yo mismo corrí una carrera también en 1970 con el coche. José es mi hermano, corrió como 2 o 3 carreras y luego lo dejó. Y el coche lo usó para distintas cosas que no eran ya la competición. A pesar de todo me lo prestó para una carrera que hice, pero fue una cosa puntual y no pude correr todo el campeonato. Esa fue la primera carrera. Y otros muchos compraron ya su coche pensando en correr en la Copa Renault. Me compré un Renault 8 TS, corrí las últimas 2 carreras de la Renault Copa 8 TS que había, porque después se cambió al Renault 5 TS Iniciación y bueno, pues ahí fueron mis primeros pasos y además recuerdo la anécdota de que yendo a la primera carrera de Alcañiz, que todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a correr tu primera carrera en coches en el circuito de Alcañiz? Pues yo dije, bueno, porque me toca, he cumplido 18 años y voy para allá. Y por suerte, después lo supe, pero por suerte pues rompí el motor antes de llegar al circuito, con lo cual no pude correr y eso pues me salvó posiblemente de daños mayores. Los comienzos no siempre fueron fáciles. La Copa Iniciación la hice en el año 79 con un Renault 5 TS, era el primer año me parece que se corría con este coche. Y bueno, tuve una buena experiencia, quedé segundo de la categoría, algunos pequeños incidentes, recuerdo un vuelco en Calafat importante, porque las alturas del coche eran importantes tenerlas bien dimensionadas y en esa carrera pues yo iba un poco demasiado alto y bueno, quizás toqué el freno, el coche no estaba muy bien equilibrado y me acuerdo que metí una volcada importante y incluso llegué a volcar otra vez en entrenamientos libres, pero a pesar de todo eso pues conseguí ser segundo del campeonato y bueno, de ahí pasé a la Copa Renault. Me compré un R8 TS de segunda mano, bueno, era el 5º propietario el que... que sería de quinta mano, que por supuesto era un coche que corría en las copas, y así me inicié en el año 77. Han sido muchos coches, muchos años, muchos pilotos, pero siempre con un nexo en común, el buen ambiente que ha habido siempre entre los pilotos. Ambiente de camaradería fuera de la pista, competición a muerte dentro de la pista. Un ambiente que fue muy bueno desde el principio. Había un ambiente muy bonito, o sea, todo el mundo opinaba y, digamos, íbamos a comer juntos y
hacíamos broma, digamos, temas del coche explicaba, qué hacías y presiones, o sea, no había ningún problema, ninguna lucha bajo mano, digamos, era una competición muy bonita. En estas carreras con los coches iguales, incluso el contacto y demás, era inevitable tener fricciones. Pero por otro lado yo creo que sí, que había un compañerismo que quizá luego no lo haya habido, ¿no? Se ha acercado más a un planteamiento profesional. Un buen ambiente entre la mayoría de los pilotos, además en aquella época había muchos pilotos, era todo muy competido, y sí que es verdad que buen ambiente, pero como todo en esta vida, si optas a ganar y estás y con el otro o los otros que optan a ganar, pues sí, siempre había una buena relación, pero también momentos tensos y momentos que al final todos queríamos ganar, ¿no? Y eso genera, como todo el mundo sabe, pues ciertos roces, pero en general bien. Pilotos que eran compañeros e incluso amigos fuera de la pista y feroces rivales dentro. Y el ambiente pues era bueno, había amistad, yo recuerdo que salíamos juntos muchas veces a cenar, además como íbamos siempre a los mismos circuitos, que ya era Calafate o Jarama o incluso Alcañiz, pues nos movíamos con una... yo lo recuerdo con mucho agrado porque hicimos muchos amigos, te diré, en aquella época, e incluso mucha gente con la que he seguido trabajando durante mi vida y que sigo trabajando ahora y que sigo teniendo contacto con ellos. Yo lo que recuerdo era el ambiente que había, que bueno, podía haber en la pista piques personales y siempre iba a haber algún roce, algún choque, y había un muy buen ambiente que yo hoy en día, cuando me encuentro con la gente con la que corría, pues se conserva. Esa competitividad, como es lógico, ha derivado a veces en tensiones. Pero también se dan casos de gran amistad entre pilotos rivales, como en el caso de los dos Luises, Pérez Sala y Villamil, que tras la Copa hicieron carrera juntos. A lo largo de la R5 tuve notables rivales, digamos, ¿no? El primer año que yo corrí, a mitad de campeonato estaba primero, era una sorpresa para alguien que venía de la Copa R8, pero tal. Luego me di un golpe en Calafate con un problema de frenos, dañé el coche no volvió a ir bien, y el segundo año que hice la Copa fue un desastre, me arruiné. Ese año coincidí con Luis Pérez Sala, que ganó el año 80 la Copa R5, pero había ya gente muy buena en esos años, ¿no? Empezamos a tener un poquito de amistad y él había ganado en su momento las 3 horas de R8 3S con Rafael de Juan y con Emilio Rodríguez Zapico. Emilio Rodríguez Zapico había sido mi maestro, mi tutor en estos inicios. Con Luis Pérez Sala estábamos a punto de que Emilio Rodríguez Zapico quería llevarse a los dos jóvenes más prometedores a su criterio a correr a Europa, y entonces Luis y yo, que éramos los dos últimos ganadores de las Copa Renault, nos juntamos para hacer las 2 horas de R5 que había a final de temporada, que se hacía una carrera de resistencia. Y puedo decir que la ganamos entre los dos, eran 2 horas, la ganamos. La igualdad entre los coches ha dado lugar a carreras intensas y espectaculares. Y habían golpes, golpes involuntarios, porque después el tema de los golpes fue degenerando y la gente se daba golpes adrede. Nosotros nos dábamos golpes por la situación, pero digamos, no eran golpes voluntarios, pero casi todos recibíamos siempre pues algunos bollos contra la puerta. El ambiente entre pilotos, digamos, en las copas era bueno, hago así comillas, porque es bueno mientras no te juegas exactamente un campeonato y empiezas a hacer algo de chapa con algún rival, ¿no? Yo en general conservo amigos de aquella época, como Fernando Navarrete, en este caso padre, porque ahora el que corre es el hijo, Javier de Castro, por ejemplo, Manolo Gómez Blanco. Sigo conservando amistad con gente de aquella época, con los que alguna vez incluso hemos hecho un poquito de chapa, un poquito, ¿eh? Y esa camaradería ha dado lugar a situaciones insospechadas, como que pilotos que se juegan el campeonato entre sí se ayuden mutuamente.
Y tengo una anécdota muy buena con Ignacio Hervás. Yo me juego el título con él. Yo rompí el motor el sábado, iba a cargar el coche y me venía para casa. Dije, pues ya está, adiós el campeonato. Y Hervás me cedió un motor de repuesto que él tenía para que yo pudiese correr. Y yo había hecho segundo en entrenamientos y gané la carrera. Y o sea, te quiero decir con esto que el buen ambiente que había en la Copa Renault para que tú, con el que te juegas el título, te ceda un motor para que tú puedas correr el domingo. Eso fue muy bonito. Por parte de Ignacio fue muy bonito. Sí, el ambiente entre nosotros era buenísimo. De hecho, ya te digo, la carrera de Albacete que rompí el motor en un principio, Ignacio Hervás me dejó el motor, pero Manolo Ruiz, que también está dentro del equipo, patrocinado por La Torre, me dijo, Pablo, yo te dejo tu motor y yo me voy a casa. Y le digo, que no, Manolo, que sí, que tú te juegas el título y yo no me juego nada, que te dejo el motor. Prácticamente la totalidad de los pilotos que han pasado por las copas conservan la amistad con los que fueron sus rivales. Y la verdad es que bueno, hice grandes amigos, no tuve enemigos, a pesar de cuando empecé a correr parecía que el tema de circuitos era cupo de los madrileños o de los catalanes que tenían circuitos, ¿no? Sobre todo los madrileños. Y el primer año que corrí, la primera copa que corrí, éramos casi 100 inscritos y solo era yo, solo había un vasco, era yo. Y cuando llegué me sentí un poco, pero nada, aparte, bueno, soy un tío bastante afable, me acoplo muy bien y la verdad es que hice muy buenos amigos, tanto en una copa como en la otra hice muy buenos amigos. Todos los pertenecientes al selecto club de ganadores de la Copa tienen dos cosas en común. Son grandes pilotos y no olvidan esa primera victoria, desde el primero al último. En el campeonato gané todas las carreras que se hicieron, pero no fácilmente, o sea que cada carrera tenía lucha con alguien, pero digamos, la gente que, por ejemplo, que competía en La Coruña, en Vigo ya no estaban allá, estaban más atrás y eran otros, en Valencia eran otros, y en el Jarama eran otros, pero vaya, siempre fueron carreras, yo me lo pasé muy bien, me lo pasé en grande. Pilotos que nunca dejaron de creer en ellos mismos, incluso cuando su propio equipo ya no lo hacía. Entonces, bajando al río había una explanada, me paré en la explanada, bajo del coche, separo, la plancha esta es muy fina, pude separar la plancha de las ruedas de un lado y la del otro, me subo, me pongo el cinturón y arranqué, pues iba el último destacado, ¿no? Me acuerdo que la gente del Automóvil Club de aquí, del RAC, me llevaba a la carrera y todos una cara de desesperados, la pizarra ya se les caía, digamos, ya habíamos perdido y yo insistiendo. Creo que fui deprisa, fui pasando a la gente y en la penúltima vuelta iba segundo, detrás de Rizos Muñoz. Él me vio, se acordará perfectamente, me vio por el espejo y me había visto parado. Y claro, me vio detrás, dice, como no deje pasar, me pasa por encima, entonces me apartó, no se apartó, pero no me estorbó y lo pasé y gané la carrera. Y al año siguiente, año 78, gané la última Copa R8 TS que hubo en España. Y desde luego eso me permitió, el premio era un R5 Copa, de los que entonces corrían la Copa Grande, que llamábamos, porque yo el R8 se hacía con el iniciación, era la copa, había dos copas, y entonces gané el R5, entonces eso me permitió, más los premios que eran abundantes, dar el salto a la Copa R5 ya al año siguiente. Pude cambiar el coche, me surgió un patrocinio, en este caso un hipermercado en Madrid, que era Jumbo y que ha estado conmigo luego 16 años, eso me permitió comprarme un coche nuevo, cambiar el que me había dado tantos quebraderos de cabeza y casi me arruina, y entonces pues poder ganar la Copa, ¿no? Ya el año siguiente pasé a la Turbo con un R5 Turbo, blanco, con los paragolpes rojos, que llevaba Hispacar en los laterales, porque bueno, pues realmente Ramón y Rafa Yuste, sobre todo, que era el jefe mecánico que estaba conmigo, me ayudaron mucho, ¿no? en ese inicio. Y en el 87 fue regulín, hacía buenos puestos, pero había muchísima competencia, los coches estaban muy afinados, y en el 88 pues la ganamos realmente bien, ¿no? con un dominio bastante claro. La verdad es que fue un campeonato que estuvo muy bien.
En la tercera carrera, Ignacio Hervás tenía 3 primeros y yo solo un segundo. Y luego ganar el campeonato, hay que decir también que él tuvo un poco mala suerte. Tuvo un par de carreras que no terminó, una por golpe y otra por avería, y me lo puso un poquito más fácil. Pero fue muy bonito. Recuerdo que en el Jarama había un meeting que eran 3 carreras en vez de 2 y una de ellas contaba doble. Y bueno, ahí me fue todo muy bien. Si no recuerdo mal, creo que gané las 3 mangas y ahí me puse delante en el campeonato, ahí, o sea, casi a punto de acabar. Al siguiente año, en 2009, tuvimos una oferta muy buena de Dalegas, con Daniel Sariñena y Jessica Nebra, que eran los jefes del equipo, y fue un año muy bueno para nosotros. Conseguimos ganar la Copa. Y llegamos a la última carrera de 2011 empatados prácticamente por 2 puntos. El que quedase delante del otro, fuera el puesto que fuese, ganaba el campeonato. Entonces no te quiero decir la tensión que se vivió en la última carrera de 2011 cuando finalmente pude repetir el título. Pero sí que eso sí que me hizo crecer muchísimo como piloto y han sido los años que más he aprendido, que luego me ha servido para el resto de mi carrera deportiva. Lo que está claro es que ni un solo año la Copa Renault ha dejado de ser la categoría más competida. Las Copas Renault en ese momento y puestas en ese contexto eran lo más competitivo que había en España, o sea, lo más competitivo. No sabía muy bien a dónde quería llegar, porque evidentemente ya sabía que con la edad que tenía, pues a la Fórmula 1 no iba a llegar en ningún caso. En aquella época se empezaba bastante más tarde que ahora, pero evidentemente sí quería llegar pues lo más alto posible en el automovilismo, pero bueno, en aquel momento lo importante era despuntar en una categoría tan competitiva, ¿no? Pero sobre todo, lo que sí que se mantenía era la igualdad entre los coches. Entonces, eso es lo que le hacía también, lo que hacía las copas algo realmente, digamos, interesante y a la hora de aprender, pues aprendías mucho. Que es un escalón fundamental en la carrera deportiva de un piloto aquí en España. O sea, muchos de los pilotos que han llegado a hacerse un nombre dentro del automovilismo han corrido en la Copa Renault, nombres muy prestigiosos, y siempre el nivel de competitividad y el producto que ofrece Renault Sport pues es una garantía para cualquier piloto. Renault tenía un par de unidades que las había utilizado para prensa y me dijeron, pues elige, ¿cuál quieres de los dos? ¿El que ha hecho las 24 horas de Montmeló o el que ha hecho la temporada completa en la Clio Cup? Y dije, pues el que ha hecho la temporada completa, que al final son menos horas de uso. Y con ese coche pues empezamos ahí nuestra aventura en 2008 y estaba acostumbrado a estar liderando carreras, como te comentaba, pero cuando llegué ahí todo el mundo iba con el cuchillo entre los dientes y yo decía, ¿qué pasa? Bueno, me está costando muchísimo incluso hacer un podium, pues un sexto, un quinto, un cuarto. Renault siempre ha estado muy próxima a los pilotos y a sus problemas. Somos una marca amplia. Tenemos que luchar muchas veces con los ingenieros que quieren hacer el mejor producto, pero solo para unos pocos. Y Renault no es así. Tenemos que hacer un producto que es el mejor, pero para todos. Cuando este sueño comenzó, estaba al frente del departamento Bernard Tramont, que realmente fue un padre para todos. El trato en la Copa Renault fue exquisito. Tanto el señor Bernard Tramont, un grandísimo hombre, nos trató, pero muy bien, a pesar de venir de otras copas. Galisteo también nos trató muy bien. Y cuando ganamos el campeonato, además fue casualmente, yo gané la Copa Nacional Renault y Iván Rodríguez, que es también de Vergara, ganó la Copa Iniciación. Entonces, las dos copas se fueron a Vergara. Entonces, el ayuntamiento, junto con el Club Scratch de Vergara, pues nos hizo un homenaje. Y invitamos a Bernard Tramont. Y por supuesto que fue allí, le tratamos muy bien, se vino con unos recuerdos y tengo un recuerdo maravilloso de ese hombre. Era como un padre para nosotros. Y eso que solo corría un año en la Copa Renault. Hubiese corrido más, pero no me dejaban. Le recuerdo perfectamente porque trataba a todos los pilotos, del primero al último, como si fuésemos verdaderos campeones. Bueno, pues con Bernard yo me acuerdo que cuando estábamos, él llevaba el presupuesto y entonces, bueno, pues en la Europa Cup había mucha chapa. Y entonces era el año
Fue el 89, el primer año. Entonces me dijo, oye, pues vamos de chapa bien, tal, bueno, vamos bien de presupuesto, y estábamos en Donington. Y en Donington, pues la verdad es que bueno, pues es un circuito que me gustó mucho desde el primer momento, y estaba haciendo tiempos muy rápidos, y tirando, bueno, pues hice muy buenos tiempos, tenía el mejor tiempo, y arriesgué de más, y me pegué un piñazo, pero un piñazo de colores. En la bajada, en la rápida ahí, además había ahí un muro que no lo habían movido, ahora lo han cambiado, lo han separado, que estaba hecho de la guerra, que medía como 80 centímetros o 1 metro de alto, pero es que estaba enterrado otros 2 metros y de ancho tenía 2 o 3 metros de hormigón. O sea, era un muro de estos tremendo. Me pegué una piña, pues no sé si a 190, un piñazo, se partió el baqué, se me salió el casco, el R21 pasó a medir todo el morro, desapareció, se quedó todo. Bueno, me llevaron al hospital. Bueno, un accidente, ha sido el accidente más importante que he tenido, pero me acuerdo que cuando me desperté por perder conocimiento en el hospital y todo, estaba Bernard y me dice: hemos amortizado el seguro, Tomás. Bernard Tramont fue el primero de una serie de personas al frente del departamento cuya finalidad es hacer la vida lo más fácil posible a los pilotos. Bernard era piloto y era un verdadero apasionado, como nos cuenta su propio hijo, ganador también de la Copa Renault. Yo lo que pasa es que creo que sobre todo transmitía la pasión que tenía por la competición. Entonces, todo aquel al que le gustara correr en coche, pues él intentaba apoyarlo porque realmente era lo que le gustaba, más allá de temas, digamos, burocráticos o que siempre ha habido, o de problemas económicos, porque es un deporte caro. Entonces le gustaban los coches y la competición. El trabajo era un poco ese, es iniciar o conseguir que la gente que quiera correr pueda hacerlo. Entonces, pues lo primero que hay que hacer, entiendo yo, pues es escuchar al que quiere correr. Como habéis podido comprobar, hay muchas cosas, pero muchas cosas que contar de las Copas Renault. Tantas que no nos han cabido en un solo vídeo, así que habrá segunda parte. Hay que contar cosas sobre los coches, los circuitos y muchas más cosas, así que no os lo perdáis. Si os ha gustado el vídeo, dar un like, hacer comentarios, suscribíos, que es lo más importante, y ya sabéis que en YouTube hay una campanita que si la pulsáis os avisamos de esa segunda parte. Y sobre todo, y lo más importante, esperamos veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!